Una mujer argentina prepara una trampa, pero el padre Luis Toro la desenmascara con verdades irrefutables. La pregunta cayó como una bomba en el silencio absoluto del auditorio. 1500 personas contuvieron la respiración, mientras los ojos de una mujer brillaban con una mezcla de triunfo y malicia. Durante 40 minutos había estado esperando este momento exacto. Había preparado meticulosamente cada palabra, cada gesto, cada inflexión de voz para este instante preciso. ¿Lo ha probado alguna vez? Las 4 palabras resonaron por el Teatro San Martín de Buenos Aires como el eco de una confesión arrancada a la fuerza. En el escenario, el padre Luis permaneció inmóvil durante varios segundos que parecieron eternos. Su rostro no mostraba sorpresa, sino algo mucho más desconcertante. Una sonrisa que mezclaba compasión y tristeza. Lo que nadie en esa audiencia sabía era que esas 4 palabras cambiarían para siempre no solo la vida de quien las pronunció, sino la de todos los presentes en esa noche de Buenos Aires. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, necesitamos retroceder en el tiempo. La invitación había llegado a través de un correo electrónico formal, redactado con la elegancia típica de los círculos intelectuales porteños. El remitente era la doctora Claudia Méndez, directora del Instituto de Estudios Religiosos Contemporáneos de la Universidad de Buenos Aires, una institución prestigiosa conocida por sus análisis críticos sobre el fenómeno religioso en América Latina. Estimado padre Luis Toro, comenzaba la carta. En nombre del Instituto de Estudios Religiosos Contemporáneos, tenemos el honor de invitarlo a participar en nuestro ciclo de conferencias Religión y Sociedad en el siglo XXI. El tono era académico, respetuoso, casi reverencial. Pero había algo en la redacción que activó las alarmas internas del padre Luis. Después de años de experiencia enfrentando toda clase de situaciones hostiles, había desarrollado un instinto especial para detectar invitaciones que ocultaban intenciones menos nobles. El tema propuesto para su conferencia es el celibato sacerdotal, tradición divina o imposición humana, continuaba la carta. Consideramos que su perspectiva como sacerdote católico practicante y comunicador reconocido sería invaluable para nuestro auditorio académico. Luis leyó la invitación 3 veces. Las palabras sonaban académicas y neutrales, pero su experiencia le decía que cuando una universidad secular invita a un sacerdote católico para hablar específicamente sobre celibato, raramente es para una discusión teológica equilibrada. Sin embargo, el llamado misionero en su corazón era más fuerte que sus recelos. Argentina era un país con una tradición católica profunda, pero con crecientes sectores intelectuales que cuestionaban abiertamente las enseñanzas de la Iglesia. La secularización avanzaba rápidamente en las universidades, y muchos jóvenes argentinos estaban alejándose de la fe de sus padres, influenciados por profesores que presentaban el cristianismo como una reliquia del pasado. «Acepto la invitación», respondió Luis después de varios días de oración y reflexión. Pero quiero que quede claro que voy con el corazón abierto al diálogo académico sincero, no al enfrentamiento ideológico. La respuesta de la doctora Méndez llegó con una rapidez que confirmó las sospechas de Luis. Excelente, padre Toro. Le aseguramos que será un encuentro académico riguroso y respetuoso. Lo que el padre Luis no sabía era que, en las oficinas del instituto en el edificio de Filosofía y Letras de la UBA, esa respuesta había desatado una reunión de emergencia que se extendió hasta altas horas de la madrugada. La doctora Claudia Méndez no era una académica cualquiera. A los 45 años era considerada una de las intelectuales más brillantes y controvertidas de Argentina. Especialista en sociología de la religión, había dedicado su carrera a lo que ella llamaba desenmascarar las estructuras de poder patriarcal que se esconden detrás del discurso religioso. Atea militante desde su juventud, había sido criada en una familia católica tradicional de Córdoba. Su padre, un devoto católico, había esperado que ella siguiera el camino de la fe familiar. Pero la universidad cambió todo. Bajo la influencia de profesores marxistas y feministas, Claudia no solo abandonó la fe, sino que desarrolló un resentimiento profundo hacia todo lo que representaba la Iglesia católica. Su especialidad académica era exponer lo que consideraba las contradicciones y hipocresías del catolicismo, particularmente en temas relacionados con la sexualidad y el rol de la mujer. Había escrito 3 libros que causaron controversia en círculos religiosos: El celibato, Una prisión dorada, María, la mujer sometida como ideal femenino, y El patriarcado vaticano, cómo la Iglesia oprime a las mujeres. Pero su obsesión más profunda era el celibato sacerdotal. No era casualidad que hubiera elegido ese tema para la conferencia del padre Luis.
Durante años había estado recopilando testimonios de ex-sacerdotes que habían abandonado el ministerio por razones sexuales, historias de escándalos encubiertos, estadísticas sobre problemas psicológicos entre el clero. Su hipótesis central era que el celibato era una imposición antinatural que creaba hombres psicológicamente dañados, sexualmente reprimidos y potencialmente peligrosos. En su visión, todos los problemas de la Iglesia Católica se reducían a esta obsesión enfermiza con la represión sexual. Colegas, había dicho esa noche a los 5 profesores que conformaban su círculo más íntimo: esta es nuestra oportunidad de oro. El católico más famoso de América Latina viene voluntariamente a nuestro territorio. La doctora Patricia Fernández, especialista en estudios de género, se frotó las manos con satisfacción. Claudia, llevamos años esperando una oportunidad así. Tenerlo aquí, en nuestro auditorio, con nuestras reglas, ante nuestra audiencia universitaria. El doctor Roberto Silva, sociólogo especializado en crítica religiosa, sonrió con malicia. He estado estudiando cada uno de sus videos durante meses. Conozco sus argumentos, sus evasivas, sus puntos débiles. Pero hay una pregunta que nunca le han hecho directamente. El doctor Roberto Silva, sociólogo especializado en crítica religiosa, sonrió con malicia. He estado estudiando cada uno de sus videos durante meses. Conozco sus argumentos, sus evasivas, sus puntos débiles. Pero hay una pregunta que nunca le han hecho directamente. ¿Cuál?, preguntó Claudia con evidente interés. La pregunta que todo el mundo se hace pero nadie se atreve a formular. Si realmente ha mantenido su celibato o si es solo una fachada. El silencio que siguió era denso con expectación. Los 5 académicos se miraron entre sí, comprendiendo inmediatamente las implicaciones de esa estrategia. Roberto, dijo Claudia lentamente, esa pregunta podría destruir su credibilidad para siempre, independientemente de cómo responda. Exactamente, respondió Silva. Si dice que sí, parecerá arrogante y poco creíble. Si dice que no, destruimos la base moral de toda su predicación. Si evade la pregunta, confirmamos que tiene algo que ocultar. La doctora Fernández se inclinó hacia adelante. Pero tenemos que ser cuidadosos. No podemos hacer esa pregunta nosotros directamente. Sería demasiado obvio. Por eso la hará Claudia, sugirió Silva. Como anfitriona, como mujer, como víctima del sistema patriarcal que él representa. Será devastador. Claudia sintió una mezcla de nerviosismo y excitación. Durante años había soñado con un momento así. La oportunidad de exponer públicamente lo que consideraba la hipocresía fundamental del celibato católico. Pero necesitamos el contexto perfecto, reflexionó. No podemos simplemente preguntárselo de la nada. Tenemos que construir el ambiente, crear la tensión, llevarlo al punto donde la pregunta sea inevitable. El doctor Silva había pensado en eso también. Haremos que sea una conferencia seguida de un debate abierto. Claudia moderará, pero permitiremos preguntas del público. Nosotros plantaremos algunas personas clave en la audiencia para que hagan preguntas que lo vayan acorralando progresivamente. Y cuando esté contra las cuerdas, añadió Fernández, cuando haya agotado todos sus argumentos teológicos habituales, ahí es cuando Claudia hace la pregunta final. La pregunta que lo destruirá, murmuró Claudia. La estrategia que diseñaron esa noche era psicológicamente sofisticada. No sería un ataque frontal, sino una campaña de desgaste cuidadosamente orquestada. Primero, questions aparentemente académicas sobre la historia del celibato. Luego, preguntas más personales sobre los costos psicológicos de la abstinencia. Después, testimonios plantados de ex sacerdotes que habían sufrido por mantener el celibato. Finalmente, cuando el padre Luis estuviera emocionalmente agotado y psicológicamente vulnerable, vendría la estocada final. La clave, explicó Claudia, es hacerlo parecer natural, espontáneo, como si la pregunta surgiera orgánicamente del debate, no como una emboscada planeada. Además, añadió Silva, invitaremos a periodistas específicos que sabemos que son críticos de la Iglesia. Queremos que esta historia trascienda el ámbito académico y se convierta en un escándalo mediático. La promoción del evento comenzó inmediatamente. Diálogo académico, el celibato sacerdotal en el siglo XXI. Fue el título que escogieron. Los carteles enfatizaban el aspecto académico y riguroso del encuentro, pero las redes sociales universitarias comenzaron a promocionarlo como el evento que todos estaban esperando, un sacerdote católico en territorio hostil. En los círculos feministas porteños, la noticia se recibió con entusiasmo. Claudia Méndez era una heroína para muchas mujeres que veían en ella a alguien que se atrevía a desafiar el poder masculino de la Iglesia. Sus seguidoras esperaban que finalmente alguien pusiera en evidencia las contradicciones del discurso católico sobre sexualidad. En las redes sociales, la expectación crecía diariamente. ¿Estará preparado el Padre Toro para enfrentar preguntas reales sobre su vida personal?
La noche en que un sacerdote tendrá que responder lo que nunca ha respondido. ¿Puede el celibato resistir el escrutinio académico serio? Las reservaciones se agotaron en menos de 24 horas. El Teatro San Martín tenía capacidad para 1.500 personas, pero recibieron solicitudes para más de 3.000 asientos. Decidieron transmitir el evento en vivo a través de las redes sociales de la universidad. Mientras tanto, en Venezuela, el padre Luis preparaba su viaje sin conocer completamente la magnitud de lo que le esperaba. Había investigado sobre la doctora Méndez y no le gustaba lo que había encontrado. Sus libros revelaban una hostilidad profunda hacia la Iglesia Católica que iba más allá del desacuerdo académico. Luis, le había dicho Monseñor Carlos Rodríguez, ¿estás seguro de que es prudente ir? La información que hemos recopilado sugiere que esto puede ser más una emboscada que un diálogo académico. Monseñor, había respondido Luis con esa tranquilidad que lo caracterizaba. Precisamente porque es territorio hostil es donde más necesario es llevar la luz del Evangelio. 3 días antes del evento, el padre Luis arribó a Buenos Aires. La ciudad lo recibió con un clima de expectación febril. Los medios locales habían convertido su llegada en noticia nacional. Periodistas de televisión, blogueros feministas y activistas ateos lo esperaban en el aeropuerto de Ezeiza. «Padre Toro», le gritó una reportera. ¿Cómo se siente al venir a defender el celibato en una de las universidades más progresistas de América Latina? La pregunta lo tomó por sorpresa. En la invitación se había presentado como un diálogo académico, no como una defensa bajo fuego. «Señorita», respondió con una sonrisa, «no vengo a defender nada. Vengo a dialogar sobre las verdades del Evangelio con hermanos argentinos». «Pero padre», insistió otro periodista, «la doctora Méndez ha declarado que el celibato es una imposición patriarcal que daña psicológicamente a los hombres. ¿Qué opina?». Ahí estaba la confirmación de sus sospechas. No había sido invitado a un diálogo académico, sino a un juicio público donde él sería el acusado y Claudia Méndez sería la fiscal. Esa noche, en su habitación del hotel, Luis se postró en oración durante varias horas. No oraba por victoria personal ni por humillar a sus oponentes. Oraba por sabiduría, por paciencia, por amor hacia quienes lo veían como enemigo, y porque el Espíritu Santo usara incluso esa situación adversa para tocar corazones heridos. Al día siguiente, decidió hacer algo que sus anfitriones no esperaban. Visitó la Universidad de Buenos Aires sin previo aviso. Su primera parada fue la Facultad de Filosofía y Letras, donde se encontraba en sesión un seminario sobre género y religión, dirigido por una profesora conocida por sus posiciones feministas radicales. Cuando el padre Luis entró discretamente por la puerta posterior del aula, el silencio fue absoluto. 25 estudiantes universitarios lo miraron con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «Buenos días, jóvenes», dijo con su característica sonrisa cálida. «Soy Luis Toro, vine a Buenos Aires para un encuentro académico, pero quería conocer el corazón de la juventud universitaria argentina». Una joven de unos 20 años, que obviamente era una líder natural del grupo, se puso de pie. «Padre, ¿es usted el que va a debatir con la doctora Méndez?» «Sí, señorita». «¿Cuál es su nombre?» «Lucía». «Padre, ¿puedo hacerle una pregunta personal?» «Por supuesto». «¿Por qué acepta venir a una situación donde claramente están tratando de tenderle una trampa?» La honestidad brutal de la pregunta lo conmovió. «Lucía, porque creo que detrás de la hostilidad hacia la Iglesia hay heridas profundas que necesitan sanación. Y a veces es necesario arriesgar la comodidad personal para tender puentes de comprensión». Un joven en la segunda fila levantó la mano. «Padre, yo soy agnóstico. Vengo de una familia católica, pero la universidad me enseñó que la religión es solo superstición. ¿Qué me diría usted?» Luis se acercó al joven. «Hijo, ¿cuál es tu nombre?» «Matías». «Matías, ¿tú amas?» «¿Cómo? ¿Amas a tu familia, a tus amigos, a una mujer?» «Sí, claro». ¿Puedes demostrar científicamente que ese amor existe?» Matías se quedó pensativo. «No, pero lo siento». «Exactamente, Matías. Hay realidades que van más allá de lo que podemos demostrar en un laboratorio. El amor, la belleza, la esperanza, la trascendencia. ¿Por qué esas realidades serían menos válidas que las que puede medir la ciencia?» Una joven en la tercera fila intervino. «Pero padre, la religión ha causado mucho daño en la historia. Guerras, opresión, especialmente contra las mujeres». «Tienes razón, hija. ¿Cómo te llamas?» «Sofía». «Sofía, la religión mal entendida y mal vivida ha causado mucho daño. Pero ¿sabes qué más ha causado mucho daño? La ciencia mal usada, bombas atómicas, experimentos en humanos, contaminación ambiental. ¿Significa eso que la ciencia es mala en sí misma?» Sofía se quedó callada procesando la respuesta.
El problema no es la religión o la ciencia, continuó Luis. El problema es el corazón humano cuando se corrompe. Tanto creyentes como ateos pueden ser buenos o malos, dependiendo de cómo vivan sus convicciones. Después de una hora de conversación, el padre Luis se despidió del grupo, pero no antes de que Lucía le dijera algo que lo acompañaría el resto de su estadía en Buenos Aires. Padre Luis, usted no es lo que esperábamos. Esperábamos un fanático religioso cerrado al diálogo. Pero usted realmente escucha, realmente responde con respeto. No olvide eso mañana cuando enfrente a la doctora Méndez. Su segunda visita fue aún más reveladora. Se dirigió a una facultad de psicología donde se dictaba una clase sobre sexualidad y represión religiosa. El profesor, un freudiano ortodoxo, estaba explicando precisamente los daños psicológicos del celibato. Cuando vio entrar al padre Luis, el profesor se quedó sin palabras durante varios segundos. «¿Profesor?», dijo Luis. «Disculpe la interrupción. ¿Podría escuchar su clase? Me interesa conocer diferentes perspectivas sobre el tema que discutiremos mañana». El profesor, desconcertado pero intrigado, le permitió quedarse. Durante los siguientes 30 minutos, el padre Luis escuchó con atención mientras el académico explicaba las teorías freudianas sobre represión sexual, los supuestos traumas causados por la abstinencia forzada y los casos clínicos de religiosos con problemas psicológicos. Cuando terminó la clase, el profesor se acercó al padre Luis. «Padre, debo admitir que esperaba que usted protestara o se ofendiera por mi presentación». «¿Por qué me ofendería, profesor? Usted está compartiendo su conocimiento académico basado en su formación y experiencia. ¿Y qué opina de lo que escuchó?» «Opino que es una perspectiva parcial pero legítima. Sin embargo, me pregunto, ¿ha estudiado usted casos de sacerdotes que viven su celibato de manera plena y feliz?» El profesor vaciló. «Bueno, mi enfoque se centra en los casos problemáticos. Comprendo. Pero ¿no le parece que para tener una visión completa del fenómeno debería estudiar también los casos exitosos?» Era una pregunta simple pero devastadora. El profesor se dio cuenta de que su análisis científico estaba sesgado desde el inicio. «Profesor», continuó Luis, ¿conoce usted personalmente a algún sacerdote célibe? No, la verdad es que no. ¿Ha conversado alguna vez con uno de nosotros sobre cómo vivimos realmente nuestro celibato? No. Entonces, su conocimiento sobre el celibato se basa en teorías y casos clínicos, pero no en experiencia directa con quienes lo vivimos, ¿correcto? El silencio del profesor fue elocuente. Esa noche, las redes sociales universitarias bucearon con comentarios sobre las visitas sorpresa del padre Luis. Los estudiantes que habían interactuado con él compartían impresiones que no coincidían para nada con la imagen que esperaban encontrar. «No es lo que pensábamos», escribió Lucía en su Facebook. «Es realmente inteligente, escucha de verdad y responde sin dogmatismo». «Me hizo pensar», posteó Matías. «Sus preguntas son mejores que nuestras respuestas». En las oficinas del instituto, estos comentarios causaron alarma. «Claudia», le dijo Silva por teléfono, «está ganando simpatías antes del evento. Esto no estaba en nuestros planes». «No importa», respondió Claudia con determinación. «Mañana será diferente. Mañana estará en nuestro territorio, con nuestras reglas, enfrentando nuestras preguntas, y tendremos la pregunta que no podrá responder». Lo que Claudia no sabía era que el padre Luis había usado esos días no solo para conocer el corazón de los jóvenes argentinos, sino también para entender exactamente qué tipo de emboscada le esperaba. Las conversaciones con estudiantes y profesores le habían dado pistas valiosas sobre las estrategias que usarían, las preguntas trampa favoritas y los puntos que consideraban más vulnerables en la doctrina católica. Pero más importante aún, esos días le habían confirmado algo que sospechaba. La hostilidad hacia la Iglesia en los círculos universitarios no venía de una búsqueda genuina de verdad, sino de heridas profundas no sanadas y prejuicios alimentados por años de adoctrinamiento ideológico. La noche anterior al encuentro, el padre Luis cenó en un pequeño restaurante del barrio de San Telmo. La dueña, una mujer de mediana edad llamada Rosa, lo reconoció. «Padre Toro, mañana es el gran día, ¿verdad?» «Sí, doña Rosa». «Padre, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Por supuesto». «¿No tiene miedo de enfrentar a esa mujer? Dicen que es muy inteligente y que odia a los curas». Luis sonrió mientras tomaba un sorbo de su café. «Doña Rosa, no voy a enfrentar a nadie. Voy a dialogar con una hermana herida que necesita sanación». «¿Hermana? Pero si ella lo odia». «Doña Rosa, Jesús nos enseñó que especialmente a quienes nos odian debemos amar. Mañana voy armado solo con amor y verdad. ¿Y si lo humilla públicamente?» «Doña Rosa, hace muchos años aprendí que nadie puede humillarnos sin nuestro consentimiento».
Mañana, pase lo que pase, saldré de ahí sabiendo que fui fiel al Evangelio. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, el padre Luis escribió en su diario personal: mañana enfrentaré a una mujer que ha convertido su dolor personal en una cruzada contra la iglesia. Pero no voy como su enemigo, sino como su hermano. No voy a ganar un debate, sino a sembrar semillas de sanación en un corazón herido. Que Dios me use como instrumento de su paz. La mañana del evento, cuando despertó, encontró bajo su puerta un sobre que contenía una carta anónima. Padre Luis, soy estudiante de psicología en la UBA. Quería advertirle que la doctora Méndez ha estado preparando esto durante semanas. Va a hacerle una pregunta muy personal sobre su vida íntima. Por favor, tenga cuidado. Una estudiante que lo respeta. El padre Luis sonrió al leer la carta. No era la primera vez que alguien trataba de preparar una emboscada personal. Pero sabía que la verdad siempre encontraba el camino para manifestarse, incluso en las situaciones más hostiles. Cuando llegó al Teatro San Martín esa tarde, se encontró con una multitud que lo sorprendió. Había cientos de personas esperando afuera. Estudiantes universitarios, profesores, feministas, activistas ateos, pero también grupos de católicos que habían venido a apoyarlo. Adentro, la tensión era palpable. 1,500 personas llenaban cada asiento disponible. En el escenario, 2 sillas estaban dispuestas frente a frente, con un pódium en el centro. El simbolismo era obvio, un duelo intelectual. Cuando el padre Luis entró al teatro, el silencio fue absoluto. Caminó hacia el escenario con la tranquilidad de quien va a un encuentro con una hermana, no a un enfrentamiento con una enemiga. Claudia Méndez ya estaba en su posición, como una gladiadora preparada para la batalla. Su expresión era seria, calculada, intimidante. Había estudiado para este momento durante años. Había ensayado sus preguntas, había preparado su ataque final. Pero cuando vio la sonrisa genuina del padre Luis, mientras se dirigía hacia ella con la mano extendida para saludarla, algo en su confianza comenzó a tambalearse. «Doctora Méndez», dijo Luis mientras estrechaba su mano, «es un honor estar aquí con usted en esta prestigiosa universidad». Claudia respondió con cortesía forzada. «Padre Toro, bienvenido a Buenos Aires. Esperamos que este sea un diálogo académico riguroso». Mientras tomaba asiento, el padre Luis miró hacia la audiencia. Vio rostros expectantes, algunos hostiles, otros curiosos, pero muchos simplemente sedientos de verdad. Claudia tomó el micrófono para comenzar. Estimados colegas y estudiantes, esta noche vamos a examinar críticamente una de las instituciones más controvertidas del catolicismo, el celibato sacerdotal. El uso deliberado de la palabra examinar, en lugar de dialogar, no pasó desapercibido para el padre Luis. Esto confirmaba que había caído en una emboscada cuidadosamente planeada. «Padre Toro», continuó Claudia, «usted está aquí para defender una práctica que muchos académicos consideramos psicológicamente dañina y socialmente obsoleta. ¿Está preparado para un análisis riguroso?» Luis sonrió y abrió su Biblia. «Doctora Méndez, estoy aquí no para defender prácticas humanas, sino para dialogar sobre las verdades eternas del Evangelio. Y sí, estoy más que preparado». Lo que Claudia no sabía era que estaba a punto de enfrentar no al enemigo dogmático que había imaginado, sino a un hombre cuya preparación intelectual, experiencia pastoral y amor genuino destrozaría cada una de sus estrategias cuidadosamente elaboradas. La trampa estaba tendida, pero quien caería en ella no sería quien ella esperaba. La trampa estaba tendida, pero quien caería en ella no sería quien ella esperaba. Claudia Méndez respiró profundamente y miró a sus colegas académicos estratégicamente distribuidos en la audiencia. Cada uno sabía exactamente cuál era su papel en el plan cuidadosamente orquestado para esta noche. «Padre Toro», comenzó Claudia con su voz más académica. «Empecemos por los hechos históricos. El celibato sacerdotal no fue instituido por Jesús ni por los apóstoles. Fue una imposición tardía de la Iglesia medieval para controlar las propiedades eclesiásticas. ¿No le parece que está defendiendo una tradición meramente humana? Era el primer golpe de su estrategia, presentar el celibato como una invención económica medieval, despojándolo de cualquier fundamento espiritual. El padre Luis sonrió con serenidad. «Doctora Méndez, me alegra que comencemos con historia, porque la historia completa es aún más hermosa de lo que usted presenta». «¿Más hermosa?», preguntó Claudia con evidente sorpresa. No esperaba esa respuesta. «Sí, doctora. Es cierto que la legislación universal del celibato se formalizó en el siglo XI. Pero, ¿conoce usted los escritos de los padres de la Iglesia sobre este tema?» Claudia frunció el ceño. Su especialidad era sociología, no patrística. San Jerónimo en el siglo IV escribió: «El sacerdote debe estar siempre preparado para ofrecer sacrificios por el pueblo. Por tanto, debe estar siempre en oración,
Y si debe estar siempre en oración, debe abstenerse siempre del matrimonio. El padre Luis abrió su Biblia. Pero más importante que San Jerónimo son las palabras del mismo Jesús en Mateo 19, versículos 10 a 12. Comenzó a leer. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Miró directamente a Claudia. Doctora, cuando Jesús habla de eunucos por el reino de los cielos, ¿a qué cree que se refiere? Claudia se sintió incómoda. Su argumento histórico había sido neutralizado no con apologética moderna, sino con las propias palabras de Cristo. Pero padre, replicó tratando de recuperar terreno, ese texto habla de una opción personal, no de una imposición institucional. Absolutamente correcto, doctora. Y eso es exactamente lo que es el celibato sacerdotal. Una opción personal que uno abraza libremente al ser ordenado. ¿Libremente? Intervino el doctor Silva desde la audiencia según el plan preestablecido. ¿No es una condición impuesta para poder ser sacerdote? El padre Luis se volvió hacia Silva. Doctor, ¿considera usted que la monogamia es una imposición opresiva en el matrimonio? Silva vaciló. No, es parte del compromiso matrimonial. Exactamente. Así como la fidelidad a una sola mujer es parte del compromiso matrimonial, la fidelidad exclusiva a Cristo es parte del compromiso sacerdotal. Pero esa analogía es falsa, intervino Claudia bruscamente. En el matrimonio hay reciprocidad, hay amor mutuo, hay intimidad real. En el celibato hay solo abstinencia de algo natural y necesario. Era el momento que había estado esperando para introducir su argumento psicológico. Padre Toro, numerosos estudios psicológicos demuestran que la represión sexual prolongada causa traumas, neurosis, comportamientos compulsivos. ¿Cómo justifica someter a hombres jóvenes a este tipo de daño psicológico? El silencio en el auditorio era tenso. Esta era la línea de ataque que muchos en la audiencia esperaban. La acusación de que el celibato creaba hombres psicológicamente dañados. El padre Luis se quedó pensativo por unos segundos antes de responder. Doctora Méndez, me llama la atención que use la palabra represión. ¿Considera usted que un deportista olímpico que se abstiene de alcohol y comida chatarra durante años está reprimido? Eso es diferente, respondió Claudia. ¿Por qué es diferente? Porque la sexualidad es una necesidad básica humana, más básica que la comida. Porque conozco monjes que ayunan durante días sin trauma psicológico. Claudia se sintió frustrada. Sus argumentos académicos estaban siendo desmantelados con lógica simple pero irrefutable. Padre, está evadiendo el punto central. La sexualidad no es solo un impulso físico, es una dimensión fundamental de la personalidad humana. Negarla completamente es negar una parte esencial del ser humano. ¿Era su argumento más fuerte, basado en años de estudios psicológicos y sociológicos? El padre Luis asintió con comprensión. Doctora, tiene razón en que la sexualidad es una dimensión fundamental del ser humano. Pero creo que hay un malentendido básico en su planteamiento. ¿Cuál? Usted asume que celibato significa negación de la sexualidad. Pero eso no es correcto. Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. Incluso Claudia se veía perpleja. El celibato no niega la sexualidad. Continuó Luis. La sublima. La transforma. La canaliza hacia un amor más grande. ¿Sublimación? Preguntó Claudia con tono sarcástico. ¿Está usted usando terminología freudiana para justificar represión? No, doctora. Estoy usando terminología cristiana para explicar transformación. El padre Luis se puso de pie y caminó hacia el centro del escenario. Doctora Méndez, permítame hacerle una pregunta personal. ¿Usted ama? La pregunta la tomó completamente desprevenida. ¿Cómo? ¿Ama a alguien? ¿Familia? ¿Amigos? ¿Una pareja? Sí, por supuesto. ¿Y ese amor le exige sacrificios? ¿Renuncia a cosas por las personas que ama? Claudia vaciló. Bueno, sí, pero ¿considera esos sacrificios como represión dañina o como expresión libre de su amor? El silencio de Claudia fue elocuente. Doctora, el celibato es exactamente eso. Un sacrificio libre motivado por un amor más grande. No es negación de la capacidad de amar, sino expansión de esa capacidad. Pero eso es teoría romántica, protestó Claudia. En la práctica, el celibato crea hombres frustrados, represivos, a menudo peligrosos. Era su momento para introducir las estadísticas sobre escándalos sexuales en la iglesia.
Los casos de abuso sexual por parte del clero demuestran claramente los efectos patológicos del celibato forzado. Un murmullo de aprobación recorrió parte de la audiencia. Era el argumento que muchos esperaban. El padre Luis se detuvo y miró directamente a Claudia. Su expresión se volvió seria, casi triste. Doctora Méndez, ese es un tema muy doloroso que merece ser tratado con la seriedad que requiere. Efectivamente, respondió Claudia sintiendo que finalmente había tocado un punto vulnerable. Los abusos sexuales por parte de cualquier persona, incluyendo clérigos, son crímenes abominables que causan daño irreparable a las víctimas. Claudia se preparó para su ataque final sobre este tema. Pero, doctora, continuó Luis antes de que ella pudiera hablar, ¿ha revisado usted las estadísticas completas sobre abuso sexual? ¿A qué se refiere? Me refiero a que los estudios serios demuestran que el porcentaje de abusadores entre sacerdotes católicos es menor que entre profesores, entrenadores deportivos, padres de familia y otros grupos profesionales. Claudia se quedó sin palabras. No había esperado esa respuesta. Además, continuó Luis, la gran mayoría de abusos sexuales ocurren en contextos donde no hay celibato, hogares familiares, escuelas públicas, organizaciones deportivas. Pero, si el celibato fuera la causa del abuso sexual, doctora, esperaríamos ver tasas mucho más altas entre célibes, pero los datos muestran lo contrario. Un silencio incómodo se extendió por el auditorio. El argumento más fuerte de Claudia había sido demolido con estadísticas que ella misma no conocía. Además, añadió Luis con voz suave, los casos de abuso no son consecuencia del celibato, sino de su violación. Son crímenes cometidos por hombres que rompieron sus votos, no por hombres que los mantuvieron. La doctora Fernández decidió intervenir desde la audiencia para rescatar a Claudia. Padre Toro, ¿pero no le parece antinatural que un hombre joven renuncie para siempre a la posibilidad de formar una familia, de experimentar la intimidad humana más profunda? Era otro ataque emocional diseñado para hacer parecer el celibato como una mutilación de la naturaleza humana. El padre Luis se volvió hacia Fernández con una sonrisa llena de compasión. Doctora, ¿considera usted antinatural que una madre renuncie a horas de sueño para cuidar a su bebé? No. Eso es amor maternal. ¿Y considera antinatural que un médico renuncie a la comodidad de su hogar para atender emergencias en la madrugada? No. Eso es vocación profesional. ¿Y considera antinatural que un soldado renuncie a la seguridad personal para defender a su patria? No. Eso es servicio patriótico. Entonces, doctora, ¿por qué sería antinatural que un sacerdote renuncie al matrimonio para servir completamente a Dios y a su pueblo? La lógica era irrefutable. Fernández se sentó sin responder. Claudia se dio cuenta de que estaba perdiendo terreno rápidamente. Era hora de cambiar de estrategia y usar argumentos más personales y emotivos. Padre Toro, dijo con voz más alta, hablemos de la realidad concreta. ¿No se siente usted solo? ¿No extraña la posibilidad de tener una compañera de vida, hijos propios, una familia? Era un ataque directo al corazón, diseñado para exponer la supuesta tristeza y vacío existencial que ella asumía debía sentir todo célibe. El padre Luis la miró con una mezcla de sorpresa y comprensión. Doctora Méndez, esa es una pregunta muy personal. Exactamente. Hablemos de lo personal, no de teorías teológicas. Doctora, ¿se siente usted sola? La pregunta la desconcertó completamente. ¿Yo? Sí, usted. ¿Se siente sola? No veo qué tiene que ver eso con... Tiene todo que ver, doctora. La soledad no depende del estado civil. Conozco personas casadas que se sienten profundamente solas, y personas solteras que viven en profunda comunión. Pero usted no ha respondido mi pregunta. La responderé, doctora. Pero primero permítame hacerle otra pregunta. ¿Cree usted que la felicidad humana depende necesariamente de tener una pareja romántica? Claudia vaciló. Como feminista, había defendido durante años la idea de que las mujeres podían ser completamente felices sin hombres. No necesariamente, admitió a regañadientes. Exacto. Entonces, reconoce que es posible encontrar plenitud y felicidad sin una relación romántica. Sí, pero... Doctora, yo no me siento solo. Tengo una familia inmensa. Toda la comunidad a la que sirvo. Tengo hijos espirituales en cada persona que he acompañado en su crecimiento de fe. Tengo una intimidad profunda con Dios que llena completamente mi corazón. La sinceridad en su voz era evidente. No había amargura ni autocompasión, sino una paz genuina. ¿Y no extraña la intimidad física? Insistió Claudia, decidida a llegar al punto más vulnerable. Era la pregunta que había estado esperando hacer toda la noche, la que consideraba definitiva. El padre Luis se quedó en silencio por varios segundos.
La audiencia completa esperaba su respuesta con expectación. Doctora, dijo finalmente, esa pregunta revela algo muy triste. ¿Qué cosa? Revela que usted reduce la intimidad humana más profunda a lo meramente físico. Claudia se sintió atacada. No estoy reduciendo nada, estoy hablando de una dimensión natural y legítima de la experiencia humana. Por supuesto que es natural y legítima, pero no es la única, ni necesariamente la más profunda. Luis caminó hacia donde estaba Claudia. Doctora, ¿ha experimentado usted la intimidad de acompañar a alguien en el momento de su muerte? La intimidad de consolar a una madre que perdió a su hijo. La intimidad de ayudar a una persona a encontrar sentido en su sufrimiento. Claudia se quedó callada. Esas son intimidades profundísimas que no requieren contacto físico, pero que conectan corazón con corazón, alma con alma. Pero eso no reemplaza, doctora, trasciende. El silencio en el auditorio era absoluto. Muchos de los presentes nunca habían escuchado hablar de la intimidad en esos términos. Además, continuó Luis, permítame preguntarle algo. ¿Considera usted que Jesús vivió una vida incompleta porque no se casó? La pregunta cayó como una bomba. Claudia se dio cuenta de que cualquier respuesta la pondría en una posición difícil. Jesús era diferente, murmuró. ¿Diferente cómo? ¿No era completamente humano? Sí, pero... Entonces reconoce que es posible para un ser humano vivir una vida plena y significativa sin matrimonio. Claudia estaba siendo acorralada por su propia lógica. El doctor Silva decidió intervenir nuevamente para ayudarla. Padre Toro, pero usted no es Jesús. Usted es un hombre común con necesidades comunes. Tiene razón, doctor. Soy un hombre común. Pero, ¿sabe qué me diferencia de ustedes? ¿Qué? Que he encontrado algo por lo que vale la pena cualquier sacrificio. ¿Y qué es eso? El amor de Dios y el servicio a mis hermanos. Silva se quedó sin respuesta. Claudia se dio cuenta de que todos sus argumentos académicos habían sido neutralizados. Era hora de usar su arma final, la pregunta personal que había preparado durante semanas. Padre Toro, dijo con voz que intentaba sonar casual pero que temblaba ligeramente. Todas estas son respuestas muy hermosas desde el punto de vista teórico. ¿Teórico? Sí. Pero hablemos de la realidad práctica. Usted habla del celibato como una opción libre, como un amor sublimado, como un sacrificio gozoso. El corazón de Claudia latía fuertemente. Había llegado el momento que había estado esperando toda la noche. Pero permítame hacerle una pregunta muy directa, muy personal. Una pregunta que todo el mundo se hace pero nadie se atreve a formular. El silencio en el teatro era ensordecedor. 1500 personas intuían que algo definitivo estaba a punto de suceder. Claudia respiró profundamente y miró directamente a los ojos del padre Luis. Padre Toro, con toda honestidad, sin evasivas, sin teorías teológicas, ¿en todos estos años de sacerdocio, ha mantenido usted realmente su celibato? La pregunta quedó flotando en el aire como una acusación directa. Claudia había formulado la pregunta de la manera más devastadora posible, implicando que cualquier respuesta afirmativa sería poco creíble. ¿Lo ha probado alguna vez? El silencio que siguió era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Todos los ojos estaban fijos en el padre Luis, esperando ver cómo respondería a la pregunta que podía destruir toda su credibilidad moral. Claudia sonrió ligeramente, convencida de que finalmente había acorralado a su oponente en una posición imposible, pero lo que vio en los ojos del padre Luis la desconcertó completamente. No había vergüenza, no había nerviosismo, no había evasión. Había algo mucho más perturbador. Había compasión. El padre Luis se acercó lentamente a Claudia, manteniendo contacto visual directo. Su caminar era pausado, deliberado, como el de alguien que está a punto de revelar una verdad que cambiará todo. Doctora Méndez, dijo con voz suave pero que resonó por todo el teatro. Esa es la pregunta más importante que me ha hecho esta noche. Claudia se enderezó en su silla, preparándose para el momento de triunfo que había estado esperando durante años. No porque revele algo sobre mí, continuó Luis, sino porque revela todo sobre usted. La sonrisa de confianza en el rostro de Claudia comenzó a desvanecerse. Doctora, esa pregunta no surgió de una curiosidad académica genuina. Surgió de algo mucho más profundo y doloroso. Luis se detuvo directamente frente a ella, pero su voz ahora se dirigía a toda la audiencia. Hermanos argentinos, esta noche han sido testigos de algo que trasciende un debate académico. Han visto el corazón humano en toda su complejidad. El silencio en el auditorio era absoluto. Nadie entendía hacia dónde se dirigía. La doctora Méndez no me hizo esa pregunta para obtener información. Me la hizo para infligir una herida.
Un murmullo de confusión recorrió la audiencia. ¿Una herida?, preguntó Claudia con voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba su nerviosismo. Sí, doctora, una herida. Porque en el fondo de su corazón, usted no puede concebir que alguien pueda vivir una vida plena sin lo que usted considera esencial para la felicidad humana. Luis caminó lentamente hacia el centro del escenario. Pero hay algo más profundo aún en su pregunta, doctora. Hay una herida personal que usted está proyectando en mí. El rostro de Claudia se puso pálido. No sé de qué está hablando. Doctora, permítame hacerle una pregunta que quizás nadie le ha hecho nunca con la honestidad que merece. Claudia se tensó visiblemente. ¿Cuál es la verdadera razón por la que odia tanto el celibato sacerdotal? La pregunta cayó como un rayo en el silencio del teatro. No odio nada, respondió Claudia defensivamente. Simplemente analizo críticamente. Doctora, interrumpió Luis con voz firme pero compasiva. No me mienta. Y más importante aún, no se mienta a sí misma. Luis se acercó más a ella. Su voz se volvió más suave, más personal. ¿Tuvo usted una mala experiencia con un sacerdote en su juventud? El impacto de la pregunta fue físicamente visible en Claudia. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Eso no tiene nada que ver con... ¿O quizás fue su padre? Claudia se puso de pie bruscamente. Esto es inadmisible. Usted no tiene derecho a... Doctora, siéntese por favor. Había algo en la voz del padre Luis que hizo que Claudia obedeciera automáticamente, como si fuera una niña siendo calmada por un adulto que la entendía. Doctora Méndez, continuó Luis con infinita ternura. Hace un momento me preguntó si he mantenido mi celibato. Le voy a responder. El silencio era ensordecedor. Sí, doctora, lo he mantenido. Durante todos mis años de sacerdocio he mantenido mi compromiso de celibato. Eso es imposible, murmuró Claudia. ¿Por qué es imposible, doctora? Porque nadie puede. Porque nadie puede mantener un compromiso durante años. Porque nadie puede sacrificar algo por un ideal más grande. Porque nadie puede encontrar plenitud fuera de lo que usted considera normal. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Claudia. Doctora, su pregunta no era sobre mi vida sexual. Era un grito de dolor de alguien que no puede concebir que exista felicidad fuera de su propia experiencia. Luis se acercó aún más hasta quedar a solo 1 metro de distancia. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, doctora? Claudia no respondió, pero sus lágrimas ya corrían libremente. La diferencia es que usted está buscando en lugares equivocados lo que yo ya encontré. ¿Qué encontró?, susurró Claudia. Encontré a alguien que me ama de manera incondicional, que llena todos los vacíos de mi corazón, que da sentido a cada sacrificio, que transforma cada renuncia en ganancia. La voz del padre Luis se quebró ligeramente con emoción. Doctora, usted pregunta si he probado romper mi celibato. Pero déjeme preguntarle, ¿ha probado usted alguna vez ser amada por Dios? El llanto de Claudia se intensificó. ¿Ha experimentado alguna vez la paz que viene de saberse completamente aceptada, valorada, querida, sin condiciones, sin requisitos, sin decepciones? Claudia se cubrió el rostro con las manos. Doctora, toda su hostilidad hacia la iglesia, toda su cruzada contra el celibato, todos sus argumentos académicos, no son más que el llanto de un corazón herido que está buscando amor en los lugares equivocados. El padre Luis se arrodilló frente a la silla de Claudia poniéndose a su nivel. Hermana, dijo usando por primera vez esa palabra, no necesita odiar mi felicidad para encontrar la suya. Yo no odio, comenzó Claudia entre sollozos. Sí, hermana, sí odia. Y está bien. Está bien odiar lo que no entiende, lo que la confunde, lo que desafía sus certezas. Luis tomó suavemente las manos de Claudia. Pero, ¿sabe qué, hermana? Su odio no me lastima. Me duele por usted, no por mí. No entiendo, murmuró Claudia. Su odio hacia mi celibato es en realidad envidia disfrazada. Envidia de una paz que usted no ha encontrado. De una plenitud que usted no ha experimentado. El auditorio completo estaba en silencio absoluto. Testigo de una transformación que nadie había anticipado. Hermana Claudia, dijo Luis usando su nombre de pila. ¿Me permite contarle algo personal? Claudia asintió sin levantar la vista. Hace muchos años yo también estuve donde usted está ahora. Lleno de preguntas, de dudas, de resentimientos. También pensé que la felicidad tenía que venir de donde todos decían que debía venir. ¿Y qué pasó?, preguntó Claudia con voz de niña. Conocí a Jesús, no como concepto teológico, no como personaje histórico, sino como persona viva que me amó cuando yo no era digno de amor. Luis hizo una pausa,
permitiendo que sus palabras penetraran. Y descubrí algo revolucionario, que el amor de Dios no es como el amor humano. No tiene condiciones, no tiene límites, no se agota, no decepciona. Pero yo no creo en Dios, susurró Claudia. Lo sé, hermana, pero Él cree en usted. Las palabras cayeron en el corazón de Claudia como semillas en tierra fértil. ¿Sabe por qué no creo en Dios?, preguntó Claudia con voz quebrada. Cuénteme, hermana, porque si Dios existiera, no habría permitido que mi padre... Se detuvo, incapaz de continuar. ¿Qué hizo su padre, hermana? Claudia lloró en silencio durante varios segundos antes de poder hablar. Mi padre era muy religioso, muy católico. Iba a misa todos los días. Luis esperó pacientemente. Pero en casa era un monstruo. Golpeaba a mi madre, me gritaba a mí, decía que las mujeres éramos inferiores, que teníamos que someternos. Y todo lo justificaba con la religión, completó Luis. Sí, sollozó Claudia. Decía que Dios quería que las mujeres obedecieran a los hombres, que el sufrimiento era bueno para el alma. Y cuando creció, decidió que si ese era Dios, ella no quería nada con él. Exactamente. Luis se quedó en silencio por un momento, procesando la herida profunda que acababa de ser revelada. Hermana Claudia, ¿puedo decirle algo que quizás nadie le ha dicho nunca? Claudia asintió. Su padre no era religioso, era un abusador que usaba la religión para justificar su abuso. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es inmensa, hermana. Una persona verdaderamente religiosa nunca lastimaría a los que ama. Una persona que realmente conoce a Dios nunca usaría su nombre para justificar violencia. Luis se puso de pie y extendió la mano hacia Claudia. Su padre la hirió terriblemente, pero no en nombre de Dios, en nombre de su propia oscuridad. Claudia tomó la mano del padre Luis y se puso de pie. Hermana, continuó Luis, todo su resentimiento hacia la iglesia no es realmente hacia Dios, es hacia su padre. Y está bien, su dolor es válido, su rabia es comprensible. Pero he dedicado toda mi vida a atacar. Ha dedicado toda su vida a protegerse del dolor que su padre le causó. Es una reacción completamente humana y comprensible. Claudia se secó las lágrimas. Pero ¿sabe qué, hermana? Mantener ese resentimiento es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Solo se lastima a usted misma. No sé cómo perdonar, admitió Claudia. No tiene que perdonar aún, hermana. Primero tiene que sanar. Luis miró hacia la audiencia que estaba completamente cautivada por este momento de transformación. Hermanos, dijo dirigiéndose a todos, esta noche han sido testigos de algo extraordinario. No de una victoria en un debate académico, sino del poder sanador de la verdad y el amor. La hermana Claudia me preguntó si he mantenido mi celibato, y yo le he respondido. Pero más importante aún, le he mostrado por qué esa pregunta surgió de su propio dolor no sanado. Se volvió nuevamente hacia Claudia. Hermana, ¿me permite orar por usted? Claudia, que hasta hace una hora habría rechazado violentamente esa propuesta, asintió silenciosamente. El padre Luis puso suavemente sus manos sobre los hombros de Claudia. Padre Celestial, comenzó con voz que resonó por todo el teatro. Mira a tu hija Claudia. Ve su dolor, ve su herida, ve su búsqueda desesperada de amor y aceptación. Las lágrimas de Claudia se intensificaron. Señor, sana las heridas que un hombre cruel le causó usando tu nombre. Muéstrale que tú no eres como su padre terrenal. Muéstrale que tu amor es diferente, que tu amor sana, que tu amor libera. Jesús, continuó Luis, toca el corazón de Claudia. Reemplaza su resentimiento con paz, su dolor con esperanza, su vacío con tu presencia. Y Espíritu Santo, ayúdala a descubrir que el amor que ha estado buscando toda su vida ya está aquí, esperándola con paciencia infinita. Cuando terminó de orar, algo había cambiado fundamentalmente en Claudia. Su postura era diferente, su expresión era diferente, su energía era diferente. Gracias, susurró. Hermana, dijo Luis, ¿entiende ahora por qué puedo vivir feliz en celibato? Claudia asintió lentamente. Porque ha encontrado un amor que llena todos los vacíos. Exactamente. Y ese mismo amor está disponible para usted, hermana. No requiere celibato, no requiere ser sacerdote, no requiere nada excepto un corazón abierto. Claudia miró hacia la audiencia, que había sido testigo de su momento más vulnerable. No sé qué van a pensar mis colegas, murmuró. Hermana, la opinión de los demás no puede determinar su sanación. Solo usted puede decidir si quiere seguir cargando esas heridas o si quiere permitir que sean sanadas. El doctor Silva se puso de pie desde la audiencia.
Claudia, dijo con voz temblorosa, creo que todos hemos aprendido algo esta noche. Otros profesores también se pusieron de pie, asintiendo. Hemos aprendido, continuó Silva, que detrás de nuestros argumentos académicos más sofisticados, a menudo se esconden heridas personales no sanadas. La doctora Fernández se acercó al escenario. Claudia, yo también tengo heridas. También tengo resentimientos. Quizás todos necesitamos sanar. Una por una, personas de la audiencia comenzaron a ponerse de pie, no en ovación, sino en reconocimiento silencioso de sus propias heridas, sus propias búsquedas, sus propios dolores no sanados. El padre Luis miró el teatro lleno de personas de pie y sintió que había sido testigo de un milagro. «Hermanos argentinos», dijo con voz llena de emoción, «esta noche me invitaron a defender el celibato sacerdotal, pero Dios tenía otros planes. Nos ha permitido ver que detrás de cada ataque hay una herida. Detrás de cada resentimiento hay una búsqueda de amor. Detrás de cada rechazo hay un corazón que anhela aceptación. La hermana Claudia vino esta noche a destruir mi credibilidad con una pregunta personal. Pero Dios usó esa pregunta para revelar algo mucho más importante. Que todos, absolutamente todos, necesitamos sanación. Y esa sanación está disponible. No a través de argumentos académicos, no a través de victorias en debates, sino a través del amor incondicional de aquel que nos creó. Claudia se acercó al micrófono. «Hermanos», dijo con voz quebrada pero firme, «vine esta noche a humillar al padre Luis. Preparé durante semanas una pregunta que pensé que lo destruiría. Pero en lugar de destruirlo a él, esa pregunta reveló la destrucción que había en mi propio corazón. He pasado años atacando lo que no entendía, resentiendo lo que me confundía, odiando lo que en realidad envidiaba. Esta noche he aprendido que la verdadera fuerza no está en destruir a otros, sino en permitir que nuestras propias defensas sean destruidas para poder sanar». El aplauso que siguió no era de victoria de un bando sobre otro, sino de celebración por la victoria del amor sobre el resentimiento, de la sanación sobre la herida, de la verdad sobre la máscara. Cuando el aplauso cesó, Claudia se acercó al padre Luis. «¿Puedo abrazarlo?», preguntó. «Por supuesto, hermana». El abrazo entre la académica atea y el sacerdote católico simbolizó algo que trasciende todas las divisiones humanas. El poder del amor para sanar las heridas más profundas del corazón humano. El abrazo entre la académica atea y el sacerdote católico simbolizó algo que trasciende todas las divisiones humanas. El poder del amor para sanar las heridas más profundas del corazón humano. Cuando las luces del Teatro San Martín se apagaron esa noche, algo había cambiado permanentemente no solo en Claudia, sino en cada persona que había sido testigo de esa transformación extraordinaria. El silencio que siguió al abrazo era diferente al silencio tenso del comienzo. Era el silencio de 1500 personas procesando algo que ninguna había esperado presenciar. La desintegración completa de una coraza emocional construida durante décadas, y el nacimiento de una nueva persona desde las cenizas de resentimientos antiguos. «Hermanos argentinos», dijo el padre Luis dirigiéndose a la audiencia por última vez esa noche. «Esta noche hemos aprendido la lección más importante que cualquier universidad puede enseñar». Su voz resonaba con una autoridad que llenaba todo el teatro. «Hemos aprendido que detrás de cada ataque intelectual hay una herida emocional. Detrás de cada argumento académico hostil hay un corazón que busca sanación. Detrás de cada pregunta diseñada para destruir hay un alma que anhela ser construida». Claudia, que se había quedado de pie junto a él, asintió con lágrimas que aún corrían por sus mejillas. «La hermana Claudia vino esta noche para humillarme con una pregunta personal devastadora», continuó Luis. «Pero esa pregunta reveló algo mucho más importante. Reveló que ella misma necesitaba sanación. Se dirigió específicamente a los profesores presentes. Colegas académicos, ¿cuántas veces nuestras posiciones intelectuales más firmes son en realidad defensas emocionales disfrazadas? ¿Cuántas veces atacamos ideas no porque estén equivocadas, sino porque amenazan las murallas que hemos construido alrededor de nuestras heridas?» Un murmullo de reconocimiento recorrió la audiencia. Muchos profesores se reconocían en esas palabras. «Estudiantes», continuó dirigiéndose a los jóvenes presentes, «han sido testigos esta noche de algo que ningún libro de texto puede enseñar, que la verdadera sabiduría no consiste en ganar debates, sino en sanar corazones». Lucía, la estudiante que había recibido al padre Luis en la facultad, se puso de pie. «Padre Luis, ¿qué debemos hacer con lo que hemos visto esta noche?» «Hija, deben llevarlo a sus aulas, a sus hogares, a sus relaciones. Cuando alguien los ataque, pregunten por la herida detrás del ataque. Cuando alguien los critique, busquen el dolor detrás de la crítica». Matías, el estudiante agnóstico, también se levantó.
Padre, yo vine esta noche convencido de que la religión era enemiga de la razón. Pero usted no usó argumentos irracionales para responder. Usó amor racional. Hijo, la razón sin amor se vuelve fría y cruel. El amor sin razón se vuelve ciego y destructivo. Pero cuando se unen, pueden sanar las heridas más profundas. El doctor Silva se acercó al escenario con evidente emoción. Padre Toro, dijo con voz quebrada. Yo también participé en el plan para atacarlo esta noche. Y me doy cuenta de que mis propios argumentos contra la religión vienen de heridas personales que no he sanado. Doctor Silva, todos tenemos heridas. La diferencia está en si las usamos para atacar a otros o para crecer en compasión. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Mi hijo murió hace 5 años. Desde entonces odio a Dios. ¿Cómo puedo reconciliarme con un Dios que permitió eso? El teatro completo guardó silencio ante esta confesión desgarradora. El padre Luis se acercó a Silva y puso su mano en su hombro. Doctor, Dios no es ajeno a su dolor. Él también perdió a su hijo. Él entiende su sufrimiento de una manera que nadie más puede entenderlo. Pero ¿por qué permitió que mi hijo muriera? No tengo respuestas fáciles para el misterio del sufrimiento, doctor. Pero sí sé que Dios no desperdicia ningún dolor. Incluso el sufrimiento más terrible puede convertirse en instrumento de sanación si se lo entregamos a Él. Silva comenzó a llorar abiertamente. No sé cómo hacer eso. Doctor, no tiene que saberlo ahora, solo tiene que estar dispuesto a comenzar el camino. La doctora Fernández también se acercó. Padre Luis, durante años he predicado feminismo desde el resentimiento hacia los hombres que me lastimaron. Esta noche entiendo que ese resentimiento me ha hecho tanto daño como el que me hicieron ellos. Doctora, la verdadera liberación femenina no viene del resentimiento hacia los hombres, sino del amor hacia uno mismo sanado por Dios. ¿Cómo puedo sanar esas heridas? Doctora, el primer paso es reconocer que las tiene. Y usted ya dio ese paso esta noche. Una por una, personas de la audiencia comenzaron a acercarse al escenario. No para hacer preguntas académicas, sino para compartir heridas personales, resentimientos guardados, dolores no sanados. El evento académico se había transformado en una sesión masiva de sanación emocional y espiritual. Padre, le dijo una mujer mayor, mi esposo me abandonó después de 30 años de matrimonio. Desde entonces no puedo confiar en Dios. Hermana, Dios no es como su esposo. Él nunca la abandonará. Padre, le dijo un joven, mis padres se divorciaron por diferencias religiosas. Desde entonces odio todas las religiones. Hijo, las religiones mal entendidas pueden dividir, pero la fe bien vivida siempre une. Durante más de 1 hora, el padre Luis estuvo atendiendo a personas que se acercaban con sus heridas más profundas. Claudia permaneció a su lado, siendo testigo del mismo proceso de sanación que ella había experimentado minutos antes. ¿Se da cuenta?, le susurró al oído. Usted no vino aquí para un debate académico. Vino como médico del alma. El padre Luis sonrió. Hermana, todos venimos heridos. La diferencia es si permitimos que esas heridas se infecten con resentimiento o las entregamos para que sean sanadas con amor. Cuando finalmente la multitud comenzó a dispersarse, Claudia se quedó sola con el padre Luis en el escenario. Hermano Luis, le dijo, no sé cómo agradecerle lo que hizo por mí esta noche. Hermana Claudia, yo no hice nada. Solo fui instrumento para que Dios la alcanzara. Pero usted respondió a mi ataque más cruel con amor más grande. Hermana, ¿sabe cuál es el secreto? ¿Cuál? Cuando alguien nos ataca, tenemos 2 opciones. Responder desde nuestro ego herido o responder desde el amor de Dios que vive en nosotros. Esta noche escogí la segunda opción. ¿Y si hubiera escogido la primera? Entonces ambos habríamos salido heridos. Usted se habría ido con su dolor sin sanar, y yo me habría ido con orgullo herido. Claudia reflexionó en silencio. Hermano Luis, ¿puedo confesar algo? Por supuesto. Esa pregunta que le hice sobre su celibato, la preparé durante semanas, la formulé de la manera más hiriente posible. Quería destruir su credibilidad para siempre. Lo sé, hermana. ¿Lo sabía? Desde el momento que me hizo la pregunta, supe que venía de un lugar de dolor, no de curiosidad genuina. ¿Y por qué no me atacó de vuelta? Hermana, porque entendí que usted no era mi enemiga. Era una hermana herida que necesitaba sanación. Las lágrimas volvieron a los ojos de Claudia. Hermano Luis, ¿cómo puedo vivir después de esta noche? ¿Cómo puedo regresar a mi vida sabiendo lo que ahora sé? Hermana, no puede regresar a su vida anterior. Esa vida murió esta noche. Ahora tiene que construir una vida nueva. ¿Una vida cómo? Una vida basada en el amor que recibió esta noche, no en el resentimiento que cargaba antes.
Pero ¿qué hago con toda mi carrera académica? ¿Con mis libros contra la Iglesia? ¿Con mi reputación como crítica de la religión? Hermana, Dios puede redimir incluso nuestros errores pasados. Su experiencia como crítica la ha preparado para ser una defensora más efectiva, porque conoce íntimamente tanto el dolor que lleva al rechazo, como el amor que lleva a la aceptación. Claudia se quedó pensativa. Hermano Luis, hay algo más que debo confesar. Dígame, hermana. No solo quería destruir su credibilidad esta noche. Quería destruir la esperanza de todos los que creen. Quería que se fueran de aquí convencidos de que la fe es una ilusión. ¿Y por qué quería eso? Porque si la fe es real, entonces toda mi vida ha sido una mentira. Todo mi resentimiento, toda mi carrera, toda mi identidad estaba construida sobre el rechazo de algo que podría ser verdadero. Hermana, no ha vivido una mentira. Ha vivido una búsqueda. Una búsqueda dolorosa y confusa, pero una búsqueda al fin. ¿Búsqueda de qué? De lo mismo que todos buscamos. Amor incondicional, aceptación total, propósito eterno. La diferencia es que usted lo buscaba en los lugares equivocados. ¿Y ahora? Ahora ya sabe dónde encontrarlo. El Teatro San Martín estaba casi vacío. Solo quedaban Claudia, el padre Luis, y algunos empleados del teatro que esperaban pacientemente para cerrar. Hermano Luis, dijo Claudia finalmente, ¿puedo pedirle un favor? Por supuesto. ¿Puede orar por mí una vez más? No sé cómo voy a vivir con esta transformación. No sé cómo voy a explicar a mis colegas, a mis estudiantes, a mi familia, que la mujer que se fue de casa esta mañana no es la misma que va a regresar. El padre Luis tomó las manos de Claudia. Padre Celestial, comenzó. Mira a tu hija Claudia en este momento de transformación. Dale sabiduría para navegar su nueva vida. Valor para enfrentar las críticas que vendrán. Y sobre todo, dale la certeza permanente de tu amor incondicional. Jesús, camina con ella en los días difíciles que vienen. Cuando dude, recuérdala de esta noche. Cuando otros la critiquen por cambiar, recuérdala que cambiar hacia ti nunca es error. Y Espíritu Santo, utiliza toda su experiencia pasada, incluso sus errores, para tu gloria. Que su historia de transformación sea luz para otros que están caminando en la misma oscuridad donde ella caminaba. Amén, susurró Claudia. Hermana, le dijo Luis mientras la ayudaba a ponerse de pie. Recuerde siempre que lo que pasó esta noche no fue casualidad. Dios escribía esta historia mucho antes de que usted preparara su pregunta. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque usted no me hizo una pregunta al azar. Me hizo exactamente la pregunta que necesitaba hacer para encontrar su propia sanación. Eso no es coincidencia, hermana. Eso es providencia. Cuando salieron del teatro esa noche, las calles de Buenos Aires parecían diferentes. Como si toda la ciudad hubiera sido testigo de la transformación que había ocurrido en su teatro más emblemático. Hermano Luis, dijo Claudia mientras caminaban hacia los automóviles que los esperaban. Una última pregunta. Dígame, hermana, ¿cómo supo que detrás de mi pregunta había una herida y no simplemente malicia intelectual? El padre Luis se detuvo y la miró con una sonrisa llena de compasión. Hermana, porque nunca he conocido a alguien que ataque el amor con tanta vehemencia a menos que necesite desesperadamente ese amor. Su pregunta no era sobre mi celibato, era el grito de un corazón que había estado buscando amor incondicional durante 30 años y no lo había encontrado. Y sabía que lo encontraría esta noche. No sabía si lo encontraría, hermana, pero sabía que Dios se lo estaba ofreciendo. Claudia se abrazó una vez más al padre Luis. Gracias, le susurró. Gracias por ver en mí lo que yo no podía ver en mí misma. Hermana, eso es lo que hace el amor. Ve el potencial que el dolor ha ocultado. Cuando los automóviles se alejaron en direcciones opuestas esa noche, llevaban a dos personas completamente diferentes de las que habían llegado al teatro unas horas antes. Claudia regresó a su casa como una mujer nueva. La académica que había salido esa mañana con un corazón lleno de resentimiento y una pregunta diseñada para destruir, regresaba con un corazón lleno de paz y una vida lista para ser reconstruida. El padre Luis regresó a su hotel como un hombre profundamente conmovido por haber sido testigo de uno de los milagros más hermosos de su ministerio, ver cómo una pregunta nacida del dolor se había transformado en una puerta hacia la sanación. En su diario esa noche escribió: Vine a Buenos Aires pensando que enfrentaría la emboscada académica más sofisticada de mi ministerio. Me voy sabiendo que fui instrumento del milagro más hermoso. Ver cómo una mujer que preparó una trampa para destruir, terminó siendo liberada por las mismas verdades que quería atacar. Claudia me preguntó si había probado alguna vez romper mi celibato.
Pero su pregunta reveló que ella nunca había probado el amor incondicional de Dios. Esta noche lo probó. Y esa experiencia la transformó para siempre. Aprendí algo profundo esta noche. Que las preguntas más peligrosas a menudo vienen de los corazones más heridos. Y que esos corazones no necesitan argumentos brillantes, sino amor genuino. La trampa que Claudia preparó se convirtió en su propia liberación. La pregunta que diseñó para desenmascararme terminó desenmascarando sus propias heridas, y en ese desenmascaramiento encontró no humillación, sino sanación. Gracias, Señor, por enseñarme una vez más que no hay pregunta tan hiriente que el amor no pueda transformar en instrumento de sanación. Al día siguiente, cuando el padre Luis se dirigía al aeropuerto para regresar a Venezuela, los diarios porteños ya llevaban titulares que nadie había anticipado. La noche que una emboscada se convirtió en sanación, cuando una pregunta destructiva se vuelve constructiva. El milagro del Teatro San Martín. Pero el titular que más lo conmovió fue el del diario La Nación. Una mujer preparó una trampa, pero encontró su libertad. Ese titular capturaba perfectamente lo que había ocurrido esa noche. Una mujer había preparado meticulosamente una trampa para destruir a un hombre, pero había terminado siendo liberada por las verdades irrefutables del amor incondicional. Y esas verdades, como todas las obras del Espíritu Santo, habían transformado para siempre no solo a quien las experimentó directamente, sino a todos los que fueron testigos de su poder. En Buenos Aires, esa noche, el amor había vencido al resentimiento, la sanación había vencido a la herida, y la verdad había vencido a la trampa más sofisticada. Era, definitivamente, una victoria digna de ser recordada para siempre.